Juani Jofré. Bueno, Juani, difícil llegar después de 1.300 personas, ¿no? Aprovechate que se vayan todos. Aprovechá, querida, aprovechá. Aproveche. ¿Cuándo pensás que te han estado viendo 1.300 personas en vivo? Bueno, he tenido mis momentos de fama. No me voy a tirar, no me voy a tirar al piso. No, un claro. genio total este pibe. Sí. Extraordinario. Quiero saber si está la cámara, Javi. Bien, perfecto. Estamos saliendo gay. ¡Qué capo, boludo! Una cosa extraordinaria. Bueno, Y además la producción que Extraordinaria. tiene, lo veíamos en Fantástico, se escucha ¿O no? un nivel de música. Un nivel así increíble. Ojalá que nos dejen. Y completo como conceptualmente. Sí, sí. Porque es todo, desde el merch hasta su look, hasta lo que su video, su música es... Y en ese plano de ser el mismo, ¿no? ¿O Qué no? difícil, porque es re chiquito. Es re joven. Es re Eso, jovencito. bueno, no te dejan de sorprender los jóvenes igual hoy Sí. en día, ¿no? Pero talentoso, humilde, se fue a estudiar, se fue solo, re chico, Sacrificado. a Estados Claro. Unidos, a estudiar encima, porque no decir, bueno, se fue de vacaciones, se fue a estudiar el tipo, ¿entendés? Y llegó y tomó mansa decisión de dedicarse a lo que le Quiero gustaba. hacer esto, dijo. Quiero hacer esto y la tengo re clara y voy a apuntar a tal mercado. O sea, no solo Sí, que sí, dijo sí, quiero sí. hacer esto, sé a dónde tengo que Sí, apuntar. sí. Un nivel de claridad extraordinario. Sí, la verdad que muy bueno. Así que bueno, justo llegaste, Juani, para disfrutar de Vinicius. Bueno, ¿de qué iban a hablar? feliz día, Juani Jofré. Muchas gracias, che. Al educador de los educadores. Educador de educadores. Bueno. Sí. me siento Pero un porque poco esa fue la media discusión. grande. Vos Es sos que vos no docente de estás- docentes. Está bien. Vos no estabas, pero recién nos Eso tiró fue. abajo a nosotros, los profesores de historia. Me dijeron, vos sos profesor de historia. El Juan es profesor de profesores. No, Sos yo dije profesor que él era profesor de Ciencias de la pedagogo- educación. Ciencias de la educación. ¿Qué Ese quiere es mi- decir ser Claro. eso? Perdón, voy a hacer un paréntesis. Le he propuesto a Juani que mantenga los seguidores que tenía Vini. No, sí. sí. La lo audiencia. tenemos. Aparte tiene 5 minutos. No, Mentira, o sea, Juani, no. Nos vamos a extender solo por Vamos vos. a sortear un viaje a la arena. A la arena Maipú. a la arena, a la arena. A la No, arena. no dijimos ni de qué arena. No hay forma de A la arena del sostener. laguito de la villa. No hay forma de sostener. Solo quiero decir que los que se caigan también son responsabilidad de ustedes, no solo mía. Por Cuando favor, nosotros digamos. estábamos, iban solo subiendo los Escúchame, yo creo que fue la ausencia del Jorge. Sí, todos la- hemos la coincidido La con cantidad Guillo. de sabemos. seguidores ha tenido que ver con la ausencia Pero del yo le Jorge. dije además, Absolutamente. con mi presencia. Bueno, Porque cuando. Porque es Inmedible. Todos nos queremos dar los créditos, ¿viste? Nunca ya sabemos todo la Chicos, verdad, señores. Sí. Antes que inician ustedes, porque va a ser una charla imperdible, podemos leer algunos de los comentarios de gente que Claro. se ha sumado. Ahí, bueno, Johnny Quiroga lo habían leído, qué buen programa. Eliana Zacardi, Yuhu Vini. el gran Pero Johnny, un 10. talentoso también, el Johnny. Sí, mal. Genio Johnny total. sí, obvio. Sí, obvio genio que total. sí. Pero Llega- 10, llegando tarde, pero llegando. Ah, a la vez que Lavero. la Vero, Muy que es bien, la Lavero. permanente, hoy entró Claro, en. y deja un comentario en relación a la consigna, que es qué maestra o maestro, ¿te acordás? A la Moni Vitar, Y dice. Davero dice, la maestra que recuerdo es Moni Vitar, Sala de 5 años, la amaba, me hacía sentir segura y tranquila. Ay, qué linda, la Moni, le mandamos un re beso. Yo le Bien, hice una después nota de Carolina jubilada. García, hola chicos. Marta Vélez, no recuerdo nombres, pero sí la paciencia que me tenían. Era muy terrible de pequeña. Doy fe. Ay, ¿eh? Marta, Doy ¿qué fe habrás de hecho, Martita, Marta? porque el otro día me enteré Ah, de ¿vos la una conocés? anécdota terrible. Marta Vélez es la esposa de Luis Pegolotti. Ah, Marta. La Martita. Martita. Eliana Zacardi. Parabéns, Vini, había Bien, puesto. Bueno, después Bueno, muchas seguiremos. gracias a toda Bueno. la gente que nos ha estado viendo. Sobre todo ese fandom del Vini, si se quiere quedar, parabéns. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con la cámara? Bueno, igual Juani te escuchan, así que... Pero, sí, ¿sigue prendida? Bueno, no pasa nada. Bueno, Juani, Continúe. ¿qué quiere decir que seas tu carrera? ¿Cómo No, es? bueno, yo soy ¿Sos profe en ciencias de la educación. Antes se llamaba pedagogía eso, Ajá. como una sola ciencia, como una sola disciplina. Y bueno, sobre todo en los años 80, una discusión de que la educación, por ejemplo, hoy se llama ciencias políticas, por ejemplo. ¿Está Ah, bien? yo estudié Bueno, ciencias a políticas. las ciencias de la educación también, porque lo que estudiamos son todas aquellas ciencias desde la cual abordan al problema o al hecho educativo, digamos. Claramente las pedagógicas, la didáctica, las psicologías, las sociologías, la historia,
Mirá la vos. filosofía. ¿Y vos qué, dando clases, dando esos ciencias de la educación, vos das así? Yo no o das materias no se llama así, claro. que atraviesan trabajo dependiendo la carrera. Claro, trabajo en muchos de los profesorados que están en el Vera Peñalosa y he dado muchas de las materias que les llamamos pedagógicas, digamos. Ajá. O que en términos de la formación docente se llama de la formación general. Y también muchas horas de la práctica. Y Ajá. hoy soy coordinador de las prácticas Bien. docentes en el ¿Vos Vera vas a también. ver cómo dan clases? Claro, esa es como gran parte y organizar para que todos los Y estudiantes les puedan enseñás a ir. tirar tizas también. Por supuesto. Eso dice. claramente. Arrancaron difamándote Claramente. acá diciendo que tirabas No lo tiza. estoy difamando yo. Era digo real, una claro, realidad. difamar a alguien es decir... No hay es pruebas. real. Claro. Claro, no hay pruebas. No, Bueno, es hay que testigos, los quiero- testigos funcionan como prueba. Bueno, depende. Puede ser su palabra contra la Yo en mía. algún momento pensé De varios, si, esa, de varios, si porque- alguna de esas lo debe haber tenido fríamente calculado Juan y a los tizazos. Pero digo, si alguna de esas tizas nos hubiese herido, ¿qué hubiese pasado? Pero pará, Jugábamos, el Juan- era una forma de conectar por ahí con claramente, gracioso. claramente las aulas de hoy no son ni Escuchame. siquiera las de cuando iba a la escuela. No, tanto ha cambiado todo. Cambiadísimo. El Juan y- Volvé a la escuela, te va a parecer, te vas a sentir una vieja. No, es que yo me Bueno, siento pará. una vieja. Bueno, Vamos a sos realmente. una hablar vieja. sobre eso, pero Sí. el Juani tenía como mejor lanzador de tizas No, a tremendo. O sea, el vecino de usted. al Javier Miranda. El Javier Miranda El era caso una del cosa impresionante. especialista. Ay, no. En un momento teníamos la idea de hacer un concurso nacional porque creíamos que lo ganaba el Javier, era una cosa extraordinaria. ¿Pero por qué? Corta Tenía distancia, puntería. larga Puntería. distancia, de llovidita, de Y, nada, pero no. habría ensayado con la gomera en la finca. Con a lo la mejor. gomera, los duraznos, los No, cascotes, no, pero claro, ese hombre tenía... preciso el Javi. Buen le mando alumno, saludos, le buen mando saludos. tipo, buen tipo. Tipazo, buen le mando tipo. saludos. Bien. Che, escúchame, bueno, esto, Jugábamos. ¿qué es ser un educador hoy? Que hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué es ser un educador? Un hombre perdido. O una Y mujer pobre, perdida y también. digamos, pobre. sí. Y pobre, claro, pobre. empobrecido. Claramente, bueno, creo que todas las... Bueno, recién cuando repasaba o pensaba, decía miércoles, tengo como que muy poca cosa nueva, creo, para aportar. Creo que hace un tiempo los adultos nos estamos repitiendo en muchas de las cosas que decimos y por eso también nos pasan las cosas Es que nos cada pasan. vez hay más adultos aparte. Bueno, también, y cada vez estamos más perdidos, digamos, siempre hay, me gusta partir de la hipótesis de la crisis de civilización, digamos, que algunos intelectuales plantean, la cuestión de que gran parte de lo que creíamos que iban a ser aciertos o cosas constantes o cosas o verdades, digamos, ¿no? Para estos tiempos, Se han están caído. bastante en crisis, sí, por lo menos están en crisis, y la educación es una de ellas, digamos. Básicamente, la educación siempre tuvo como la gran misión de transmitirle a las generaciones nuevas las cosas que las generaciones más experimentadas consideraban valiosas. Sí. Y en eso consistió básicamente siempre el hecho educativo. Incluso desde, no solo pensar en la escuela. No desde la institución, sino como un desde hecho siempre. histórico. Yo uso Sí. mucho la película de los Cruz, por ejemplo. Claro, sí. Siempre como, digo, el adulto intentando transmitirle los valores. Bueno, el los valor del anciano dentro de la conocimientos, tribu. claro. Digamos, Después también, sobre todo en los últimos tiempos, tenía el valor de potenciar a los jóvenes en cosas nuevas, ¿no? Bueno, y hoy realmente estamos como bastante perdidos. Se siente un pibe de 22 años, nos deja a todos con las ruedas para arriba. Sí, Casi sí. que nos da lecciones de vida. Un Absolutamente. pibe de 22 años. Entonces, bueno, no significa que todo lo acumulado por la humanidad sea negativo, no significa que todo lo nuevo sea lo positivo, pero sí claramente, bueno, hay una crisis. Sí, hoy para mí, hoy ser educador, y lo primero es poder contextualizarse, poder entender dónde uno está parado, en qué mundo estamos educando. Bien. Perdón, te hago me quedó una duda ahí de sí. que cuando decís de un pibe de 22 años te deja con las ruedas para arriba, ¿y en qué sentido? ¿Por qué? ¿De a dónde saca ese conocimiento? ¿O en qué o qué? Porque una cosa es el conocimiento, otra es la reflexión. Siento, ¿En qué sentido? En el sentido de que yo veía, lo escuchaba, lo miraba, digamos, con atención a Vinicius, y lo sentía como seguro de lo que hace. Claro. Y que la seguridad siempre fue algo propia de los adultos, que es
que conocíamos el mundo para atrás y teníamos una seguridad de hacia dónde iba el mundo. Y entonces a nuestras jóvenes generaciones las conducíamos, las invitábamos o las preparábamos para ese mundo al que suponíamos que iban a ir. Pero hoy ni nosotros, si nosotros nos hacemos una pregunta de... Es que nosotros, yo adhiero a la cuestión de la crisis, pero en términos históricos. Yo creo que siempre hay una crisis, hay un estado de crisis permanente. Lo que sí nos sucede a los adultos, o al menos a los que se dedican a la educación, es que hay muchas cosas que desconocemos. Sí, y sobre todo lo que desconocemos es lo que viene. Claro. El futuro, el educador siempre tuvo un conocimiento del pasado que le daba una seguridad, que eso es lo que digo, este pibe nos deja con las ruedas para arriba, sobre todo con lo que él le espera para adelante. Los educadores hoy no tenemos claro qué mundo es el que viene. Entonces, muchas veces decís, no, pero esto es importante que los pibes lo sepan. Y a veces te lo preguntan un ratito, es importante, lo van a usar, ¿para qué les va a servir? Entonces, eso está en crisis hoy, por eso es tan difícil, por eso también un abrazo gigante a los docentes y educadores. Que festejamos el día, pero bueno, sí, hoy es más difícil. Vos sabés que, perdón, una sola cosa le hago. Me odian porque los interrumpo, pero bueno, ¿sabés qué pasa? Porque ellos tienen un bosquejo y se van apegando, está bien, pero como yo estoy de afuera, te estoy escuchando lo que vos vas diciendo y me surgen dudas. No, te iba a decir que me parece que cuando uno tenía 22 años también tenía seguridades. ¿Sabes cuál creo que es la diferencia con los pibes de hoy? Que manejan herramientas que los adultos no aprendimos a manejar. Entonces esa es la gran diferencia y por eso te dejan con las ruedas para arriba. Porque si vos te acordás cuando tenías 22 años también tenías la seguridad, incluso la prepotencia y la soberbia que da la seguridad. Pero ahora ellos manejan una herramienta que los adultos no manejan y tienen además un megáfono, o si querés, medios, voz para decir lo que piensan. Bueno, eso, nada más es una creo que justamente coincido en ese punto y creo que es algo de lo que hace tan difícil también la educación hoy. No solo desde el punto de vista de los docentes, desde el punto de vista de todo adulto. Porque justamente antes los adultos le enseñábamos a los jóvenes a usar las herramientas que habían. Claro. Y hoy claramente estamos todos aprendiendo y nosotros vamos atrás de ellos aprendiendo herramientas del futuro. La pregunta es quién está poniendo esas herramientas en manos de nuestros jóvenes si no estamos siendo los adultos, digamos. En eso hay un gran manejo hoy de la educación que a veces pasa por la escuela y muchas veces no, que la hacen grandes empresas tecnoeducativas multinacionales. Eso es lo que te quería preguntar, porque la cuestión de la institución educativa. Se plantea esto de estamos en una escuela del siglo XIX con docentes formados con criterio del siglo XX con estudiantes del siglo XXI. Y se lo pone como una gran frase de lo que es. Ahora, la institución educativa, esa cosa que se ve y se intenta decir como que es una institución vieja, vetusta, qué sé yo, ¿no es en realidad un contrapeso de lo que de ese mundo con tanta vorágine, con herramientas que no sabemos quién las pone? Digo, siempre pienso así, con la escuela esto... Es verdad que la escuela es una de las instituciones del siglo XIX, como pueden ser un montón de otras, digamos, como lo es el Estado, como lo es, qué sé yo, los medios, como son... Bueno, casi todas las instituciones que todavía sobreviven son de ese siglo. Estamos en una edad todavía del Estado moderno o de los Estados modernos. Hay muchas de esas cosas que sobreviven. Sí creo que la escuela es una institución que, aunque parezca que no, creo que es una institución que se renueva, sobre todo porque a su interior tiene una dinámica que es muy particular. Porque allá adentro conviven todas las cosas. Lo del siglo XIX, lo del XX, lo del XXI, lo del 70, en las escuelas todo el tiempo se generan cosas. Entonces es una institución muy dinámica, aunque no lo parezcan muchas veces, se mueve lenta, pero se mueve, y hay muchas otras instituciones que no. Y yo creo que el gran valor que tienen aquellas escuelas donde los pibes quieren ir y los docentes queremos ir y las familias dentro de todo se sienten bien, son aquellas escuelas donde se ha logrado construir un clima de bienestar, vamos a decir, digamos, ¿no?
Y muchas veces ese clima tiene que ver con la posibilidad de que sea una especie de burbuja del mundo lleno de tecnología, lleno de velocidades, lleno de ansiedades, lleno de miedos. Y a veces la escuela termina siendo ese lugar donde comparto, donde me encuentro, donde puedo jugar. El Vini dijo, digamos, de su escuela primaria que aprendió jugando y que si esa escuela hubiese tenido secundario hubiese seguido ahí. Claro. Digo, ahí también nos deja una pista. Los pibes de hoy y los viejos que trabajamos en la escuela y todos esperamos o nos gustaría que la escuela sea un lugar de bienestar, primero que nada. Bien. Claro. Digo, y creo que ese es el futuro de la escuela. Te quiero enganchar ahí esto de pensar la escuela como un espacio de bienestar, ¿sí? Que incluso rompe con el paradigma que era ese lugar de formación, digamos. Claramente, porque hoy el lugar de formación lo compartimos. Exactamente. Digo, hoy uno puede estar en su casa formándose a través de una computadora o leyendo. Digo, hoy tenemos un montón de herramientas y el conocimiento circula por muchos lugares. Antes la escuela era el único lugar donde circulaba el conocimiento. Pero te engancho ahí. Hoy el conocimiento circula por muchos lados. Bien. Con esto del bienestar, te doy un tema que es lo que pasó en La Paz. ¿Qué digo, por supuesto que lo mirás, no conoces los detalles, a lo mejor sabes los trascendidos por los medios, pero ¿qué crees que pasó ahí? ¿Cuál es la situación? Creo que lo que pasó es como un hecho que... Creo que hay muchos de esos hechos en las escuelas. Claramente, tuvo una escala mayor, digamos, ¿no? Claro. Sobre todo creo que el arma de fuego, el hecho de que hayan habido disparos, bueno, agregó como ciertas novedades a los hechos de violencia, si se quiere, o a los conflictos que por ahí estamos como acostumbrados que puedan ser conflictos escolares. Creo que eso es lo que hizo que la noticia tuviese tanta trascendencia y que, bueno, también por eso haya terminado teniendo la repercusión que tuvo. Que siempre lo planteo, recordaba hace rato, digamos, hasta de las primeras columnas escritas en el Cuco, incluso el Cuco papel todavía, que siempre planteamos, quienes trabajamos en las escuelas, siempre planteamos que a veces es una lástima que las escuelas solo sean noticias cuando pasan este tipo de cosas, cuando en realidad pasan miles de cosas sumamente interesantísimas todo el tiempo. Hay pibes creando, hay pibes construyendo cosas, hay pibes teniendo experiencia muy interesante, generando economía, digo, haciendo... Pero bueno, creo que tiene este hecho tiene que ver a veces también con esto de que a veces los adultos o llegamos tarde o sentimos que no tenemos las herramientas. Yo creo que sí, que tenemos un montón de herramientas. O sobre todo muchas veces los sentires de las infancias o de las juventudes de hoy en día, porque antes realmente también era como más estricto, ¿no? Decir, estabas mal, bueno, no te permitía incluso esta presión social de no tenés que estar mal, no llores, no pasa nada, y bueno, uno seguía la vida así con esas complejidades. En cambio ahora es como que no se subestima, viste, por ahí el malestar de los más jóvenes, no se entiende el porqué. Bueno, se le dice erróneamente, hay la generación de cristal, sí, esa cosa media... Yo, justamente, Avi, una de las cosas que preguntaba o que pensaba antes de venir va mucho por ahí, porque hay herramientas muy interesantes que algunas escuelas están... Claramente no hay recetas para esto, no hay receta. Cada espacio, cada escuela, cada institución, cada situación hay que estudiarla como en particular, las características que tiene y poder crear herramientas para afrontarlo, pero los procesos más exitosos, digamos, y no solo en nuestro país o en nuestra provincia, sino también en muchos otros lugares, tienen que ver con cuando se crean espacios de escucha, de participación de los jóvenes, porque con la educación siempre pasa que hay una tendencia o una comodidad de que uno puede pensar en las cosas que se hacían antes, y entonces lo de antes era bueno, lo de antes quizás funcionaba en un contexto de antes. Claro, obvio. Uno puede entrar en esas discusiones si quiere, son interminables. Obvio. Lo que sí es que hay que, educamos en el contexto de hoy. Claro. El contexto para el que hay que crear herramientas para el de hoy. Sí, yo no trabajo con lo que quiero de la realidad, trabajo con la realidad. Con lo que hay, exactamente. Con el sujeto de hoy y en el contexto de hoy. Siempre
bueno, si algún estudiante o alguno de mis estudiantes estará escuchando o vea entre en los algún 1300 que nos siguen viendo. Sujeto y contexto, siempre. Bueno, hay una materia que se llama sujeto y sí, contexto. claramente, porque siempre hay que contextualizar y apuntar con el sujeto que estás trabajando y en el contexto que estás trabajando. Qué sé yo, hay experiencias de asambleas escolares, hay experiencias de, listo, están surgiendo estas cosas, charlémoslas, digo, interrumpir. Una pedagoga muy interesante que se llama Silvia Duchaski, que bueno, estoy estudiando, digamos, la Silvia, parte, claro, la Silvia. De su grupo de estudio. Saludo para la Silvia. Sí. Y sus últimos planteos vienen por la pedagogía de la interrupción. Esta necesidad de interrumpirnos, de detenernos. Bueno, está pasando esto. Bueno, detengámonos. Veamos a ver qué nos está pasando. No solo a los jóvenes, porque en la escuela, digo, las familias están, las cosas que pasan en el alrededor, en la comunidad de esa escuela, también van a la escuela. Y los docentes, antes se decía, deje el problema en la casa. Digo, si los problemas de cada uno los pudiese dejar, los andaríamos dejando todo el tiempo, digamos, claro, no los cargaríamos, claro. Si me lo puedo sacar de encima, no lo cargo, listo. No, solo no lo llevo a la escuela, no lo llevo a ningún lado. No había escuchado nunca esto de la pedagogía de la muy interesante el planteo. Claro, me parece que está bueno para la vida misma, interrumpir, porque en realidad el sistema te obliga a correr lo más rápido que puedas, porque creo que es para no pensar, ¿no? Y cuando vos te lográs detener, bueno, tenés que pensar, o sea, detenerte para pensar, y me parece que sí, está buenísimo, no lo había escuchado sí, nunca. Y bueno, y esto de escucharse y en la escucha ir encontrando las pistas para construir las soluciones a medida de esta escuela, digamos, bueno, o de este curso, o a medida de este grupo de estudiantes, digamos. No hay que pensar en grande. El mundo también nos invita a pensar en grandes soluciones, incluso, digamos, uno de los abordajes que se ha hecho con el problema o con la situación conflictiva de La Paz, del Colegio de La Paz, tiene que ver con dar unas respuestas rimbombantes desde la Dirección General de Escuela y abordaje, y fue el ministro, y digo, porque había tenido tanta repercusión el problema, que hubo que intentar dar una respuesta que parezca que tiene la misma repercusión. Claro. Cuando particularmente creo que las respuestas que más valen son aquellas que van a empezar a aparecer cuando ya no vayan los medios, cuando se calme un poco y ya nadie más hable de la situación, van a tener la posibilidad los estudiantes de hablar más tranquilamente, más honestamente. Claro. Sí, bueno, el estado de crisis también se va bajando. Va a bajar un poco ese estado de crisis y bueno, y ahí sí, yo creo que van a aparecer seguramente algunas posibles soluciones para trabajar. Entendiendo que esto no quiero subestimar, digamos, la situación. Yo imagino que todas las personas que estuvieron ahí tienen que haber pasado miedo. La gran mayoría de las personas no estamos acostumbrados a las armas de fuego, particularmente. Podría haber terminado en una tragedia. Tranquilamente podría haber terminado en una tragedia, como muchas de las que hemos visto, digamos, en sociedades a las cuales vamos tendiendo o imitamos, digamos, como si fueran sociedades ideales como las de Estados Unidos, que claramente nos venden como ese modelo, y ese es una sociedad que tiene, pero por año, muchos de estos casos donde chicos van armados y matan a sus compañeros, a docentes, hay un montón de estas tragedias en la historia de los Estados Unidos. O sea que una de las cosas, perdón que te corte, estoy acostumbrado. Perfecto. Sí, pero yo también la quería pedagogía decir de la interrupción. Claro, la está ejerciendo. Nadie me deja hablar con en respecto este a eso, canal. La diferencia, como decís, esto se repite, esto se repite, la situación de conflicto mucho en las escuelas. Y quizás la diferencia con sociedades como Estados Unidos, donde se ponen situaciones, el tema son las armas, es que tienen acceso a armas. Sí, y yo creo que ha sido un elemento distintivo en digamos, que si el conflicto no hubiese tenido armas, probablemente ni nosotros estuviéramos hablando, ¿no? Capaz que ni siquiera nos enterábamos. Se aborda como un conflicto por ahí, como otro conflicto más en las escuelas. Nosotros en nuestra zona estamos, también pensaba en eso, hoy por lo menos hay 4 o 5 conflictos latentes o importantes en escuelas cercanas. Que bueno, han sido abordados, temas de salud mental
de los trabajadores de la educación, que claramente no se abordaron en una institución y tuvo un desenlace tremendo, muy trágico, muy doloroso. Situaciones en otras escuelas donde grupos de adultos están teniendo o manifestando, digamos, un conflicto que está llegando también a los jóvenes, a los estudiantes, y que quizás traiga algunas consecuencias en la comunidad de los estudiantes, y ese conflicto no se veía en esa comunidad, sino en los adultos. Otra institución educativa que ha resuelto, digamos, un conflicto que podría haber sido tranquilamente una buena excusa para sentarse y charlar y escuchar a los jóvenes y construir una respuesta educativa formativa, educativa en el mejor de los sentidos de la palabra educativa. Bueno, resolvió solamente con sanciones, que claramente es una respuesta. Bueno, pero ¿y esto con qué tiene que ver? ¿Con una resistencia también por parte de quienes están al frente o quienes, directivos, ya sea directivos o los propios docentes, de no ceder ante ciertas situaciones y decir, bueno, no, lo manejo con ciertos límites o cierta prepotencia? ¿O qué? ¿Qué considerás vos en esos casos? Toda práctica tiene su marco teórico, ¿está bien? Digamos, no existe ninguna práctica que se haga sin algún marco teórico. Entonces, si vamos a sacar un tornillo, tengo que haber visto alguna vez que alguien tomó una herramienta que se llama destornillador y que la agarra con la mano, y si la gira para un lado lo afloja, si la gira para el otro lo aprieta, digamos. Eso es una teoría, ¿no? Es un marco teórico. Si yo no sé lo que es un tornillo, no sé lo que es un destornillador, nunca nadie me contó, o nunca lo leí, o nunca vi un video, digamos, hoy la teoría, el conocimiento circula por distintos lados, no voy a saber qué hacer con un tornillo, ni con un destornillador. En las escuelas también circulan diferentes marcos teóricos, y así como decíamos hace rato, hay escuelas como con conflictos o son noticias en esos conflictos. También hay muchas escuelas haciendo o produciendo muchos eventos, muchas acciones educativas muy extraordinarias, muy buenas, muy formativas, y que muy pocas veces tienen difusión o de ese nivel de difusión. No me hago tanto cargo, y mucho menos en el Cuco, donde millones de veces han salido y han sido noticias y le han dado espacio y le han dado difusión a buenas cosas que se hacen desde las escuelas. Pero hay diferentes marcos teóricos, muchas veces de los adultos que están al frente. Claramente todavía sobrevive un marco teórico que debería por lo menos ser cuestionado, o deberían esas personas preguntarse porque ese marco teórico no funciona. Yo no te digo ni por qué es viejo, ni por qué es nuevo, ni por qué es anglosajón, ni por qué es San Martín. No, porque no funciona. Porque no es directamente, no es efectivo. Por ahí es lo que le llaman el currículum oculto, que no tiene que ver con una teoría formal. Claramente, porque el currículum prescripto, que es el otro, el que está escrito, en las normas las resoluciones de Dirección General de Escuela plantean una forma de abordar los conflictos que tiene que ver con planteos más modernos. Muchas veces en la escuela o en educación le echamos la culpa a la normativa, como que la normativa es lo malo. El currículum, no, es que esto viene de arriba. En realidad, las normativas en nuestro país, en nuestra provincia, nos dan un montón de herramientas para afrontar estas problemáticas. Muchas veces lo que pasa es que esas normativas no se han convertido en el marco teórico que moviliza la acción. Somos portadores de un marco teórico que a veces va en esto que dice la ABI. Esto lo resuelvo así, porque yo soy el director. Exacto. Y bueno, claramente eso no funciona, mucho menos en las actuales juventudes que necesitan que los escuchemos, necesitan ser parte de la solución. Claro. Porque si no, no hay solución. Bueno, también estaba viendo yo que se da, incluso se traduce esto a la opinión pública, ¿no? Y por ejemplo, en las redes sociales, en particular, puntualmente en este caso de La Paz, que decían, estaba la discusión en estos extremos, ¿no? Como de un lado la gente decir, porque no se la contuvo, se llegó tarde, nadie le preguntó qué le pasaba, bueno, las situaciones de bullying que debe haber padecido, la falta, bueno, esto de empatía desde los docentes hasta sus compañeros, etcétera, su entorno. Y por otro lado, esto de decir, no la victimicemos porque no es como que no sabía perfectamente lo que hacía y como que, bueno, que
responsable de sus actos, pero para que cierro la idea. Y digo, también está como esta discusión, en este caso, pero se traduce en un montón de otros casos, ¿no? Este enfrentamiento de lo de antes, que antes era mejor la educación porque era como más estricta y con más límites, y esto de como que lo nuevo que se propone, estas nuevas pedagogías, no tienen límites. Y yo digo que ahí está el error de verlo así. Digo, ¿cómo vos ves esta situación o cómo? Sí, claramente tiene que ver con un problema mal planteado, digamos. Claro. Si en matemática nosotros, no sé, tenés que sumar 2 peras y 2 manzanas y el planteo lo hiciste mal, has puesto una pera por acá y 6 naranjas por el otro lado, no vas a poder sumar esas 2 peras y esas 2 manzanas, porque planteaste mal el problema. Uh-huh. Aquí claramente, y tiene que ver con, creo que con, una cuestión instaladísima en estos tiempos, que es que de lo que sea que pase tengo que opinar. Claro. Entonces siento como que gran parte de tengo un teléfono, tengo una red social, pasa cualquier cosa y yo tengo que opinar, tengo que emitir mi opinión, es como si mi opinión fuera algo importantísimo y que voy a solucionar, y muchas veces gran parte de esas opiniones son una contribución al problema. Claro. En criollo, echar leña al fuego, ¿no? Sí. No, claramente no están planteadas desde una postura del bienestar, desde una postura del cuidado, sin juzgar, digamos, una tarea que hacemos siempre por ahí con los estudiantes que se están formando para el profesorado, es decir, posterguen la conclusión, patéenla para adelante, el juicio, no se apresuren a juzgar, patéenlo, detectemos, pensemos, tomémonos el tiempo, detengámonos, pensemos, analicemos, después vemos a qué conclusión llegamos. Claramente el tiempo de las redes sociales, que nos está primero la conclusión. Concluir rápidamente la conclusión ahora, y termina pasando, incluso estos falsos debates, o si lo de antes... Sí, como antinomias de como si la disciplina fuera del todo mala, o del todo buena, y como si ser comprensivo, amoroso está mal también. Tiene que ver también la formación de opiniones, tiene que ver con esto que decía el Juani al principio, es que por ahí se da a conocer lo malo que sucede nada más. Entonces en esa exposición de lo malo, se forma la opinión en relación a eso, ¿no? Entonces por ahí, como no se conoce lo bueno, se conoce poco, la opinión se arma en función de lo malo que se ha dado a conocer. Pero y te pregunto, vos que sos profe, que sos docente, ¿considerás en algún punto que las nuevas pedagogías proponen pocos límites? Yendo al punto del debate. No. Bien. Taxativamente no. Okay. El límite siempre existe en la relación humana. Ajá. En cualquier relación humana existen los límites. Siempre. Lo que pasa es que la diferencia es que antes se imponía un límite y hoy necesariamente se tiene que construir el límite. No hay forma de imponerlo. Se debe conciliar. Sí, lo tenés que construir con los otros que conviven con vos. Esto pasaba en las familias antes, ¿no? No sé, la voz del padre, digamos, una familia típica, con el 95% de la familia. Llegaba el padre, decía, y se hace. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque así funcionaba la sociedad en ese contexto. Eso no existe hoy. Si quisiéramos ponernos a pensar que qué sé yo, una tarea que si alguien se quiere poner, que se ponga, digamos, pero realmente es un debate absurdo, porque no conduce a nada. Uh-huh. Mi sensación siempre, o en lo que pienso, es que hay que usar la herramienta de pensar para intentar solucionar. Antes el fútbol se jugaba con un fútbol que pesaba 3 kilos y se jugaba con unos botines que no se los podía nadie. Y hoy se juega de otra manera, y sí. Y llevarle a los futbolistas de hoy un fútbol de 1,5 kilos, y claramente van a decir, no, hermano, nada. Pero lo que jugaba Perfuma. Hay que usar las herramientas para dilucidar lo que hoy nos pasa e intentar construir soluciones para el hoy. Las pedagogías nuevas, y cierro con esto, y incluso nuestras normativas y nuestras leyes están planteadas sobre cómo construir el límite, y de hecho en el 90% de las escuelas tenemos experiencias positivas. Claro. Casi todo el tiempo que no hay una noticia negativa sobre una escuela, significa que ese día en la escuela funcionó bien.
Claro. Y funciona todos los días. Yo tuve la oportunidad, conozco a un profe que va muy poquito a la escuela donde sucedió esto. Intercambiamos un par de mensajes y me dice, mira, una de las cosas también que surgió ahí, y dice de algunos de los profes, es que hemos hecho un montón de cosas como re interesantes desde la escuela y nunca nadie se enteró, digamos. Claro. Y hoy sí nuestra escuela aparece vinculada, lamentablemente, digamos, a un caso complejo, difícil, pero la escuela aparece ahora, ¿viste? Entonces, bueno, ahí también te preguntás qué valor tiene educar, te cuestionás muchísimo en esto que empezó el Rulo diciendo, bueno, ¿qué es ser educador hoy? Y yo dije, un hombre perdido. Bueno, porque muchas veces te preguntás qué valor tiene lo que haces. Exactamente. Bueno, yo, en contra de todo lo que ha hecho el Juan y esto de los límites impuestos, tengo que poner el límite del tiempo porque en realidad... Porque miren, vos podés imponer. Quiero decirles que la verdad que la charla está buenísima. Tenemos un montón, más de 1320 personas conectadas y es un récord. Gracias, Vinicius, por venir. Y Juan, y has mantenido. Muy bien a la gente que no se fue. Bueno, y lo que les quiero decir, y Jorgito, estamos pensando, Jorge. No sé si volverás. Tenemos que dejar el espacio porque abajo hay fiesta y están poniendo música. De dar tantas explicaciones. Claro. Ya nos vamos a despedir. Nos vamos porque nos vamos. Para echarlo al Juani, por favor. Tantos protocolos. No, Juani, te comprometemos a un próximo programa. Igual, el debate es súper amplio. Pero hay un comentario que decía Calavero, y digo, además de esas normativas que dice deberían acompañarse con acciones políticas y decisiones, digo, también tiene que ver mucho esto, y voy a ir a un caso puntual. Hoy en mi otro trabajo había un evento en una escuela de San Carlos, en una escuela secundaria, que hacen una feria de intercambio con moneda social, digo, una actividad sumamente formativa, extraordinaria. Formativa, aparte como un ejemplo, ¿entendés? Hacia el afuera, digo, y el mensaje como en conclusión de decir, bueno, en un contexto político y económico de un país tan inestable como es el nuestro, digo, hay que aprender también a convivir en épocas de crisis, ¿no? Y arreglarse. Y digo, estos chicos que decís, bueno, no sé si es tan bueno, pero digo, prepararse para la economía social, ¿entendés? Para la economía solidaria, para la economía del vos y yo y mi vecino y mis compañeros. ¿Y sabes cuánto nos costó poder ir a cubrir ese evento por una cuestión burocrática institucional que no tiene que ver puntualmente con los directivos, sino por una cuestión de cuidado? Pero digo, también hay decisiones que hacen que las buenas cosas de las instituciones no se conozcan, ¿entendés? Bueno, la discusión de la educación es una discusión política. Absolutamente. Y eso no hay que escaparle. Escuchame, Juanito. Déjale un mensaje a las docentes. Sí, obvio que todos los y las, sobre todo las, en la educación son mayoría las mujeres todavía. Un gran abrazo. Siempre decimos que septiembre, digamos, porque bueno, el día del secretario, del preceptor, de los directivos, del maestro, en el 11 casi listo, nos juntamos todos. Día de los trabajadores de la educación. Un abrazo gigante para todos, que a pesar de todo sigue siendo una tarea hermosa, extraordinaria, y gran parte de la gente que lo hace con mucho amor y con mucha formación también. Con mucha nobleza. Tiene dos cosas. ¿Vas a estar con una columna de política en el Cuco Digital? Sí, señor, empezamos el sábado pasado. Mañana sí. Todos los sábados va a estar saliendo la columna política. Ay, Juan, y leí un comentario que era un editorial más o menos el que te dejaron. La gente, ¿cómo se...? Igual hay gente que digo, la comunicación es tan fugaz hoy en día. Estoy haciendo un esfuerzo enorme para no pasar las 700 palabras por columna. No, pero... Y el comentario lo copié, lo pasé a un Word, porque me costaba leerlo ampliamente lo superó. Claro, y tenía el doble de la... Bueno, pero coméntenla. ¿Tomarse el tiempo o no? Es una... invitarlo al comentarista que... claro. Sí. Bueno, eso. Y después ya pasado octubre... vas a ser parte de lo que se viene. De lo que viene. Lo que viene en el stream que es... lo hemos dejado en stand-by porque tenemos uno... Por supuesto. Y ojo que me estaba entrenando, digamos. Streaming a lo loco. Quiero decirles que no nos van a correr en el horario ni en el día. Yo te voy a decir una cosa. Espera, quiero decirte algo, pero que primero ahora sos co-conductor de este programa. Pero es que
Y otra cosa, nosotros vamos, el programa pionero, los que empezamos a poner la carita cuando eran 2 los que nos veían, vamos a elegir si después hay que hacer cambios, días y horarios, si los tenemos que correr. Claro, mirá, me trajeron a jugar acá 1500. Gente, Juani, muchas gracias, hermano. Bueno, el Juani un gran educador, síganlo y léanlo porque escribe cosas en relación a la educación, a la política, al fútbol también. Libro, Crónicas Mundiales. Muy interesantes. Así que bueno, Juani, te esperamos para la próxima. Chau, muchas gracias. Gracias por haber venido, porque hicimos imprevisto. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha visto. Llegamos a los